Porque en la vida, los momentos difíciles son enfrentados con decisión. Radio Mujer presenta Historias y Vida. Estamos iniciando Historias y Vida este sábado 13 de agosto. Gracias por estar en sintonía del 1040. Somos el sexto sentido de la radio. Estamos casi ya de aniversario, festejando los 23 años de esta estación. Gracias por continuar, por ser parte de este festejo y de esta celebración. También a todas las personas que nos sintonizan en radiomujer.com.mx, en Austin, Texas, a través del 95.1 FM. Y llegando, bueno, pues hasta donde tú te encuentres en este momento. Si estás a punto de salir del trabajo, te falta 1 hora, 2 horas, bueno, pues acércate con nosotros, ten mucha paciencia. Si a lo mejor ya vas saliendo y ya estás haciendo planes para el fin de semana, bueno, pues también permite que te estemos informando de un tema muy importante que de repente lo escuchamos, pero a veces cuando nos preguntan decimos, como que no estoy tan informada de esto. Vamos a hablar del Alzheimer. Y antes de presentarte a mi invitado, sí agradezco a David Villaseñor, que ya está luego de unas vacaciones aquí en Controles. También está Arturo Cervantes y Abraham está ahí en la asistencia de producción. Mi nombre es Rosy Muñoz y te invito a que te quedes con nosotros. Ya te dije, a través del 1040 de AM o en radiomujer.com.mx. Está con nosotros el doctor Víctor Villa Esteves. Tal vez te suene este nombre porque, bueno, pues es colaborador del programa Quiero Vivir, de otros programas de aquí de Radio Mujer. También ya lo hemos tenido aquí en este programa. Y me da mucho gusto que nos acompañe. Él es médico geriatra y está al frente de la Fundación Alzheimer Guadalajara desde el año 2000 que inició este proyecto y que ya se ha visto pues realizado a través de estos eventos que va a tener, que se me fue ahorita la palabra, ahora a propósito del Día Mundial que va a ser el próximo 21 de septiembre, de estos eventos que también nos va a invitar, pero déjame darle la palabra mejor para que ya nos salude y nos platique de esto del Alzheimer. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rosy? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Gracias a usted por venir, porque sabemos que tiene muchísimo trabajo, afortunadamente, tanto en materia, bueno, pues consulta particular, así como en la fundación. Y bueno, cubriendo también esto del próximo evento que van a tener el 10 de septiembre para cuidadores de Alzheimer, que más adelante lo vamos a estar comentando. Pero sí, yo decía hace unos segundos, de repente nos preguntan del Alzheimer y a pesar de que lo escuchamos tanto, bueno, como que no sabemos qué es hasta que llega algún familiar. Eso es una gran verdad, Rosy. El Alzheimer, la mayoría de las personas confunde realmente lo que es la enfermedad. La mayoría de las personas se justifica, a veces dicen, no tiene Alzheimer, tiene demencia senil, porque un doctor me dijo que era demencia senil y entonces no es Alzheimer, como tratando de evadir esa realidad. Terrible enfermedad, como si esto nos salvara, ¿no? Y justamente también otro error común es pensar que porque se le olvidan las cosas tiene Alzheimer esa persona, cuando existen muchos trastornos de memoria, amnesias temporales, amnesias por otra índole u otras patologías que ocasionan problemas de memoria. Y en sí el Alzheimer, si bien el síntoma más común son los olvidos, pues lo más importante es cómo afecta la esfera de la cognición, cómo nos afecta nuestra capacidad para desempeñarnos en nuestras actividades diarias, en nuestras actividades que llamamos de la vida cotidiana, cómo nos desorienta, cómo puede cambiar nuestra personalidad, cómo puede cambiar nuestra motricidad, problemas de la marcha, problemas de la coordinación, cómo puede afectar nuestro lenguaje, en fin, afecta a todo nuestro cerebro, no nada más a la memoria. Entonces es una enfermedad neurológica, crónica, progresiva, irreversible y hasta el día de hoy, desgraciadamente mortal, que afecta a todos los individuos que pueden ser jóvenes, cuando hablamos de Alzheimer temprano, a partir de los 30 años, hasta individuos que es muy frecuente, mayores de 60 años, el Alzheimer tardío en adultos mayores. Me llamó la atención, neurológica, irreversible y mortal. Aquí estoy yo haciendo unas anotaciones porque de repente es importante puntualizar muy bien esto. Se me olvidó el teléfono de mi mamá y todo el tiempo le llamo. A lo mejor tengo Alzheimer. O de repente se me olvidó ir a comprar la leche. Sí. Esto entonces son trastornos de la memoria muy comunes, digamos. Pueden ser comunes. Hay trastornos de la memoria benignos
que llamamos así porque es normal. Una persona que no duerme bien, una persona que está sometida a un estrés tremendo, fuerte, una persona que ingirió alguna sustancia, algún fármaco, etcétera, puede tener, o un golpe incluso en un momento, puede tener un trastorno de la memoria, un trastorno amnésico que llamamos nosotros, y que es circunstancial, momentáneo, o incluso puede ser crónico y larga duración, dependiendo del problema. Y no necesariamente va a ser un Alzheimer. Por eso es fundamental, decir tengo problemas de memoria, pero ahí cuando decimos tenemos problemas de memoria, entonces ya los médicos empezamos a indagar. Por eso es fundamental investigar, hacer una buena historia clínica, una buena investigación de esa persona que tiene problemas de memoria, porque la depresión la llamamos pseudodemencia porque se olvidan las cosas. Una persona deprimida olvida las cosas y no necesariamente tiene Alzheimer. Entonces, de ahí hay que estudiarlo. ¿No? Una persona distraída, pero habría que ver por qué está distraída. Porque, en conclusión, el primer paso, el primer ingrediente para una buena memoria es la atención. Si tú tienes buena atención, vas a tener buena memoria. Si tú eres desatento, no vas a tener buena memoria. Pero una cosa es no tenerla toda la vida, y otra cosa es que de repente, a los 30, a los 40, empiezas a olvidar las cosas. Y además, una cosa es olvidar unas llaves, un carro, un teléfono, y otra cosa es olvidar de repente cómo se llaman tus hijos, o olvidar dónde está tu casa, o qué pasó, así tener lapsos, lagunas transitorias. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que darle suma importancia, y solo un médico especialista puede decir si esto es benigno o no. Una demencia senil, es decir, el Alzheimer está catalogado como demencia senil. El Alzheimer en una persona arriba de los 60 años se puede considerar una demencia senil. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que la demencia, ¿qué es la demencia? Bueno, es un síndrome, llamamos conjunto de signos o síntomas, neurológico, que afecta las actividades de la vida cotidiana del individuo, como lo dijimos al inicio, y que lo incapacita para realizar sus labores. Si esa demencia se presenta en la edad antes de los 60, es una demencia presenil. Si se presenta antes de los 50, es una demencia temprana. Si se presenta después de los 70 o 80 años, decimos es una demencia tardía. Y dentro de las demencias tardías, nosotros ahí catalogamos o entraría la demencia senil. Senil, ¿qué nos dice? Que el individuo está viejo, ya nada más. La edad. Entonces, no es un diagnóstico. Cuando un médico te dice tu paciente o tu familiar tiene demencia senil, no te está diciendo nada. Te está diciendo tiene demencia, punto. Pero ¿cuál es la causa? Es Alzheimer, es vascular, es mixta, es por priones, es por Parkinson. No te está diciendo cuál es la demencia que tiene tu paciente. Y eso es lo importante, que acudas a un especialista que te diga el tipo de demencia y la etapa en la cual está tu enfermo. Ahora, entonces no podemos relacionar a lo mejor a mi papá le están pasando estos sucesos, pero tiene 50 años, entonces no entra. Sí pudiera ser un Alzheimer. Claro, puede ser. Yo tengo Alzheimer temprano en personas que nunca habían tenido familiares con demencias. Tengo pacientes, tengo otros que dicen, pues es que en la época de la revolución sus papás se murieron y no supieron de qué. Otros es que tenía demencia senil, pero no saben la edad. Vamos a la pausa. Hay mucha confusión. Vamos a la pausa, si le parece, doctor, y al regreso estaremos hablando de pues esos detalles, esas causas, en qué momento tengo que llevar a mi familiar con un especialista. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, gracias por continuar en el sexto sentido de la radio. Somos Historias y Vida, estamos casi también Historias y Vida de festejo ya. El próximo mes de octubre estaremos celebrando los 8 años de este programa y bueno, pues agradeciendo a ustedes que de verdad nos están ahí escuchando, están muy atentos, de repente luego nos ven en los eventos y nos dicen, oye, muchas gracias por hablar de esto, porque gracias a ese teléfono que dieron a tiempo pudimos llevar a mi familiar. Y entonces, por eso estamos aquí, para llevar esa información oportuna y que también es básica, aunque tu familiar o tu ser querido o tu amigo o tú mismo no presentes ahorita el padecimiento, en este caso el Alzheimer, ¿no? Pero tenerlo ahí como anotado y, a mí, yo recuerdo que en este programa lo escuché y todo, porque hay mucha desinformación. Entonces ahorita estamos
como desmenuzando qué es el Alzheimer con el doctor Víctor Villa Esteves, que es médico geriatra y que está al frente de esta Fundación Alzheimer Guadalajara. Y entonces, bueno, ya nos decía en la primera parte qué son los trastornos de memoria, qué son las demencias o demencia senil, que es en mayores de 60 años. Y bueno, pues específicamente qué es el Alzheimer. Nos quedamos en que una persona de 50 años, y nos decía que usted, bueno, pues ha tratado adultos jóvenes que tienen este padecimiento. Ahora, doctor, ¿cuál sería, porque siempre es la pregunta, ¿no? ¿En qué momento tengo yo que llevar a mi familiar que ya me está como alarmando sus olvidos o sus descuidos? Uh-huh. Si tú eres una persona o tu familiar es una persona menor de 60 años y está teniendo olvidos de importancia, como por ejemplo, decíamos que no es lo mismo que olvides las llaves, objetos, esos no se consideran una situación de importancia, son benignos. Uh-huh. Donde dejaste las llaves, donde dejaste el carro momentáneamente, etcétera, pueden ser olvidos benignos. Pero si él olvida, él es un escritor o es una cocinera o trabaja en una oficina y de repente empiezas a notar que tiene trabajo para desempeñar sus actividades de la vida cotidiana, es decir, se le dificultan. E incluso está más torpe, puede ser un compañero tuyo que notas tú que tiene más torpeza, uh-huh. que no se expresa como antes se expresaba, que quizás está más callado, que puede tener un problema de actitud que nosotros llamamos, o estará deprimido, o estará muy distraído, pero que empezamos a notar que él deja de ser la persona que era. En ese momento hablamos, obviamente, que habría que analizar qué le pasa, hablar con él, preguntarle si está olvidando las cosas. Pero a veces nos da pena decirle, bueno, ¿y cómo vas a ver? ¿Cómo lo voy a abordar? Le puedes decir, oye, ¿qué día es hoy? Una pregunta, es un tip. Nada más le dices, ¿cuál es la fecha de hoy? Una persona que inicia con deterioro cognitivo, ya desde ahí ya tiene problemas. Ya empieza te va a decir, no, pues no recuerdo. El día de la semana a lo mejor te lo sabe, pero no te sabe la fecha o no te sabe el mes. Y se confunde muy fácilmente con el año. Uh-huh. Si tú tienes sospechas, ahí le puedes decir, por ejemplo, fíjate que hoy conocí en mi trabajo o te presento aquí mismo en la oficina a Pablo Álvarez, una persona. Y al rato, oye, ¿cómo se llamaba la persona? Circunstancialmente. Uh-huh. Entonces, si ya no hubo retención del nombre, cuidado. O sea, información reciente que las personas empiezan a olvidar son los primeros síntomas. No retienen la información reciente. Tú misma puedes decirte, híjole, el día de hoy, ¿qué pasó? ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? Y empiezas a costarte trabajo, ¿qué hiciste hoy? Uh-huh. Pero a lo mejor no es lo mismo una secretaria que tiene 100 llamadas que una que tiene 5. Sí, entonces claro. yo estoy hablando de las personas que tienen un promedio en mucha trabajo. Actividad. Sí, y ellas pueden olvidar muchas cosas, pero la que tiene menos no sería factible que olvidara una cita, uh-huh. o que olvidara algo más sencillo, ¿no? De sus actividades de la vida diaria. Comienza a cambiar la escritura. Te empieza a costar más trabajo escribir. Te empieza a costar más trabajo cuando lees y retienes las cosas. Entonces, por ejemplo, tú vas al cine y sales del cine y a lo mejor te acuerdas del drama, pero alguien te dice, oye, ¿y el actor quién era? Y es un actor que tú sabes quién es y ya no lo recuerdas. Bueno, un día es normal, pero si empiezas a darte esto con frecuencia, estás hablando de que ya no es normal, tan normal. Ahí hay un deterioro cognitivo benigno. Ojo, no estoy diciendo que tengan uh-huh. Alzheimer, estoy diciendo que pueden tener un deterioro que llamamos cognitivo. ¿Será ese como deterioro la primera fase? Es la primera fase, es el primer escalón. La persona ya no puede llevar a cabo su vida como antes la llevaba. Es ahí cuando nosotros le decimos a las personas que deberíamos ir a hacernos una evaluación neuropsicológica, una evaluación con un médico especialista en demencias, para que nos diga qué está pasando. Y ahí es cuando sale, ¿no? Pues resulta con que tengo problemas familiares, con que estoy deprimida, con que me acabo de divorciar, cambié de trabajo, Y entonces hay un justificante. Uh-huh. Pero nosotros aplicamos pruebas que llamamos Minimenta, la DASCOG, una serie de baterías de pruebas, y a través de esto ya tenemos un puntaje, una calificación que tú tienes. Al año que sigue, tú puedes ir otra vez y evaluarte. Esa calificación en una persona que el deterioro es cognitivo benigno, que no va a avanzar a una demencia,
está igual. Pero una persona que va a avanzar a una demencia va a empeorar su puntaje, su calificación. Y desde ahí tempranamente podemos hacer el diagnóstico de alguien que puede tener Alzheimer. Eso es desde el punto de vista clínico, porque hoy ya tenemos otros recursos para diagnosticarlo hasta 20 años antes de la enfermedad. ¿A poco? Sí, pero son estudios genéticos y son estudios de neuroradiología que son costosos. Digo, existen, claro, pero ya existen. Marcadores biológicos de la enfermedad. ¿Y se hacen aquí en México o se mandan a No, otras los partes? mandamos las pruebas a Estados Unidos, pero los tomamos aquí. Okay. Se toman aquí y se pueden mandar a Estados Unidos. Y se pueden dar cuenta si ese paciente... Y se pueden dar cuenta si ese paciente, uno, si tiene alguna alteración de un mapa genético, el genoma está mal y tiene predisposición al Alzheimer. Dos, si no tiene familiares, pero a través de un estudio que se puede hacer, un PET en Estados Unidos, un marcador, y que tuvo antecedentes sobre todo de familiares con demencia temprana, en ellos se puede saber si la persona tiene el riesgo de sufrir la enfermedad. O sea, hoy ya casi nos quitan el justificante y la razón de no saber si tú vas a tener Alzheimer, sí o no. Entonces, ese es un gran avance en la ciencia que se está dando en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Desgraciadamente aquí en México todavía no, pero ya al menos tenemos los recursos para mandar las cosas para allá. Claro, porque también de repente se considera que esto puede ser genético y... En algunos tiene un factor genético. En otros nada que ver. Después, digamos que un paciente muy disciplinado o a lo mejor un familiar muy preocupado y que bueno, pues al momento de darse cuenta de esta primera fase, llevarlo con el médico, ¿cuáles serían los otros pasos o lo que sigue para este paciente, suponiendo que sí va a desarrollar la enfermedad? Suponiendo que entonces ya volvió y sigue olvidando las cosas, entonces aquí lo más común es que las personas, la fase comienza al principio, te das cuenta tú. Y todos tenemos miedo al fracaso y tenemos miedo al error y que nos digan tontos. Y algunos lo agarran así como de broma y dicen, ay, cada día estoy más tonto, cada día estoy más olvidadizo. Pero la verdad es que tú no te puedes engañar a ti mismo y tú empiezas a notar que esto anda mal. Y esas personas tienden a deprimirse. Entonces es cuando el resto de los compañeros lo notan más extraño. ¿Qué te pasa? Y entonces empiezan ya a notar que confundió, que dio un mal cambio de dinero, que es muy común, que se equivocó, que antes firmaba un cheque y ahora se le olvidó, te dio el cheque en blanco y no lo llenó. Errores así cotidianos. Entonces esa persona, bueno, hay que tratar de llevarlo a que tenga consulta. Si esto avanza, entonces ya se puede declarar una demencia temprana, una demencia incipiente. Y esa demencia, entonces esto ya es diario, se presenta, ya no es un olvido ocasional, ya es un olvido frecuente y ya cada vez los olvidos van siendo más importantes. O sea, las personas con Alzheimer comienzan olvidando la fecha que te dije, así, hasta que llega el momento en que la etapa, por ejemplo en la etapa 2, no saben quién es su esposo, no saben quiénes son sus hijos, no olvidan el nombre de sus hijos. Es muy común en el consultorio, bueno, deme los nombres de sus hijos y te dan lo de los hermanos, por ejemplo, no, sus hijos. Y pues no, yo soy soltero, o sea, olvidan que son casados algunos, en fin, cada persona es distinta, unos antes, otros después, pero la fase 2, que ya es intermedia de las 3, son 3 fases, leve, moderado y avanzado. En la fase 2 ya el enfermo no se reconoce o puede ser incapaz de reconocerse a sí mismo ante el espejo. A veces platican con ellos mismos en el espejo, piensan que es otra persona. Y digamos... Es decir, ya no se da cuenta, no es consciente de lo que está viviendo en esta etapa. No sabe nada. No, pero en la primera es la difícil porque estás consciente de que estás perdiendo tu cabeza. Y viene el estrés, ¿qué es lo primero que se te viene? El estrés tremendo, porque dices, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo mal, algo pasa en mí. O sea, y el problema es que muchos, bueno, pues no asumen que es una enfermedad, no van al médico incluso o piensan que es por la vejez, sobre todo cuando son 70, 80 años y olvidan las cosas, dicen es que ya estoy chochando. Y entonces se justifican, no quieren que el hijo los lleve al médico para que no los descubra o no los diagnostiquemos tempranamente. O el hijo mismo dice, no, ¿para qué gastar? Mejor es por viejito. Y nos lo llevan, a mí me llega la mayoría, un gran porcentaje ya en etapa 2 o 3, cuando debieron llegar años antes. Ese es el problema. ¿Qué se puede hacer en la etapa 1? ¿Se puede hacer mucho? Mucho, porque mira, son 3 etapas, te decía, leve, moderada y severa. La historia promedio de la enfermedad te dice que cada etapa dura 5 años. Es decir, que en teoría una persona que empezara hoy con Alzheimer podría llegar a vivir 20 años.
pero la expectativa de vida de la mayoría de las personas no es así. Viven 1 o 2 años en cada etapa en este país, por la calidad, por la mala atención, porque no damos. Pero la primera etapa es problema para el enfermo porque vive las emociones, pero la familia está más o menos descansada. Pero en la segunda etapa es un problema tremendo para la familia, pero el enfermo ya está en otro mundo, en otra memoria, en otro planeta. Vamos a la pausa y con esto, bueno, vamos a dar pie para hablar precisamente de la familia, los cuidadores, qué es lo que viven ante una situación de Alzheimer. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, esto es Historias y Vida. Esta tarde estamos hablando del Alzheimer a propósito de que el próximo 21 de septiembre, bueno, pues va a ser el Día Mundial, ¿verdad? Día Mundial del Alzheimer, Día Mundial del Alzheimer, y que bueno, pues el doctor Víctor Villa, al frente de esta Fundación Alzheimer Guadalajara, va a llevar a cabo un congreso que es el número 15, me decía, ya tiene, ahora sí que una historia ahí que lo respalda. Y bueno, antes de dar todos los informes para todas aquellas personas que nos están escuchando y que son cuidadores de una persona, de algún familiar que vive con esta situación, con esta enfermedad del Alzheimer, bueno, vamos a continuar hablando un poquito de esta historia. Yo le decía en la pausa, doctor, ¿por qué se dedica a esto? Porque a pesar de que a mí me ha tocado entrevistarlo ya un par de veces con este tema, pues sí es una plática que de repente, como decimos, se apachurra el corazón, el hecho de saber que un familiar pues esté viviendo esto tan delicado, el olvidarse por completo. Dejas de ser quien eras. ¿Y por qué está aquí, doctor? Cuéntenos, a ver, compártanos. Primero porque mi amor a los viejos, desde la Facultad de Medicina, al visitar esos asilos abandonados y sufrimiento, dije, algo tengo que hacer. Y segundo, porque dentro de los viejos me di cuenta de que eran los que más sufrían, los viejos con demencia. Porque fíjate que es curioso, no sabes cuántas lágrimas me ha tocado ver que llegan los pacientes y derraman en mi consultorio cuando no hay comunicación con la familia. Y cuando el enfermo no tiene demencia Alzheimer. En demencia Alzheimer es un poquito distinto a la demencia vascular. Pero en la demencia vascular el enfermo tiene microinfartos en el cerebro y tiene una demencia, un cuadro clínico idéntico al Alzheimer. Pero la diferencia es que estos enfermos entienden el 100% de lo que hablamos. Comprenden el 100% de lo que hablamos. Pero no pueden expresarse. Nada. Ni escrito ni hablado. Entonces te entienden. ¿Cómo se le llama eso? Demencias vasculares, por ejemplo, y dependiendo del tipo de demencia vascular. Entonces la persona olvida y todo si tú quieres, pero ese enfermo todavía está ahí. Entonces peor tantito, porque es como cuando te despiertas en una madrugada y no te puedes mover, tu cuerpo no te responde y tú estás despierto y consciente. Es ese tipo de vivencia, imagínatelo diario. Entonces cuando llegan ahí y yo me doy cuenta que es vascular y que el enfermo me está entendiendo, le digo, fíjese cómo presta atención. La diferencia es eso, el Alzheimer no te presta atención, anda en su mundo, así divagando, su mente se va, se pierde, se para, en el consultorio da vueltas y vueltas y no sabe, no te entiende, no te escucha. Puedes estar platicando con la familia y no te escucha. Y el enfermo con demencia está atento, está sentado, te está oyendo y está desesperado porque quiere decir que eso tiene. Y tú le dices a la familia, mire, tiene que entenderlo, su enfermo la está comprendiendo, no hable mal de él, no lo maltrate, no lo trate como niño. Empiezas a corregir y el enfermo empieza a llorar porque estás diciendo lo que él quiere expresar, si le estás adivinando, ¿no? Entonces es un área hermosa en ese sentido, el poder tener la comunicación con esos enfermos que están viviendo esa desgracia. Ahora, en el Alzheimer se les olvida, insisto, pero tienen problemas motrices, tienen problemas, te decía, en esa etapa de la moderada. Ellos ya desconocen a los hijos, desconocen a la familia y lo que es peor, muchos sufren que llamamos problemas de conducta y psicológicos, es decir, alucinaciones, ilusiones. Entonces imagínate, ellos viven de repente que alguien se les mete por el techo, que alguien los roba, que alguien les quiere hacer daño, que los quieren violar, que alguien les quiere meter a un asilo. Entonces sufren ese tipo de alucinaciones y problemas. Entonces se vuelven agresivos porque desconfían, no te conocen, no saben quién eres. Tú puedes llegar con la mejor voluntad, pero ellos ya no saben quién eres y entonces se tornan agresivos. ¿Qué hace la familia? Obviamente te decía, ¿quién sufre en esa etapa? La mayoría, la familia, ¿sí? ¿Qué hacen? La llevan a un médico y el médico lo seda.
Se les hace muy fácil meterles psicotrópicos, neurolépticos, antipsicóticos en abundancia. Entonces, ¿a qué los llevamos? A un estado de muebles. Ese ser humano ya es un vegetal. Tumbado en la sala, en la cama o en un asilo, que la mayoría de las veces donde lo sedan, y ya, se convierte en un vegetal respirando y pues ahí va a vivir algunos años, escarado, sufriendo hasta que llega una infección y se muere. Entonces, eso es un panorama terrible y la demencia no tiene por qué ser así. Entonces, nuestra organización es lo que busca, que el cuidador aprenda a cuidar al enfermo, que aprenda a comunicarse, que aprenda a entenderlo, que aprenda cuáles son los mejores cuidados, que no se vaya a lo cómodo de que, lo mando a un asilo, al fin ahí ya saben cómo tratarlo. Perdónenme, la realidad es que no hay asilos en todo México especializados por Alzheimer. Yo tuve uno con el que tuve la oportunidad de trabajar como unos 7 años. Lo cerré, ¿por qué? Porque yo no estaba dando la calidad que yo necesitaba dar, acorde a las normas internacionales. ¿Y por qué no daba la calidad? Porque sale muy costoso. Es decir, necesitas tener una enfermera por cada paciente. Y eso cuesta en 3 horarios. Una enfermera, calcúlale 600 a 800 pesos por turno, 2,400 por día. Multiplícalo por 30, más casa, comida, luz, etcétera. O sea, nadie puede pagar eso. Hay quien lo paga, pero en su casa, etcétera, gente con recursos. Pero para un asilo es muy difícil. Un asilo por lo general busca una labor social, por eso la fundación no ha podido tener ese albergue. No porque no hemos tenido alguna vez algún ofrecimiento de algún hogar, unas cuotas de dinero pequeñas, simbólicas, pero no las han ofrecido para abrir un albergue. Pero para abrir un albergue como los muchos que hay, en los cuales nada más es una cama y no tienes personal para ejercitarlos, para darles una estimulación cognitiva, para mejorar su calidad de vida, no tiene caso. Entonces nosotros dijimos, bueno, la familia no tiene recursos, la sociedad del país no tiene recursos, ¿cómo puedes ayudarlos? Evitándole gastos a la familia y sufrimiento, enseñándole a cuidar a ese enfermo. Por eso nuestra fundación es lo que hace. Estos cursos tratan así como a concentrar la información, los avances del tratamiento de la enfermedad, que la gente esté informada. El tratamiento de cómo se relajen, cómo aprenda a disminuir el estrés de la familia, cómo hacer ejercicios en casa, que es lo que vamos a tratar en este curso que viene. En fin, buscamos solucionar problemas, ser prácticos con la familia, y tenemos el grupo de apoyo que mes con mes nos juntamos, donde llega la catarsis, la familia, yo ya no lo aguanto, el enfermo con actividad sexual continua que no quiere parar porque se le olvida que acaba de tener, el enfermo que se le olvida que ya no trabaja y todos los días se quiere ir a trabajar y se viste a las 2 de la mañana y no deja de dormir a la familia. En fin, son circunstancias tan dramáticas realmente. Cada historia es una historia de vida, cada persona es distinta, que pues nuestra labor para nosotros sigue siendo informar, enseñar, capacitar a los cuidadores. Duramos 2 años, Rosy, ese 14 y 13 cursos lo tuvimos que hacer pequeño porque nosotros somos voluntarios. No cobramos un solo centavo, ningún miembro de la fundación. Todas personas como tú, como yo, que no cobramos nada. Entonces, antes algunos laboratorios farmacéuticos nos pagaban. De repente la industria no pudo y duramos 2 años teniendo que hacerlos en casas, grupos pequeños y cosas así. Este año por fin alguien nos apoyó, y sobre todo la universidad, la UNIVA, nos apoyó con el Salón de Usos Múltiples. Eso ya nos permite beneficiar a la mayoría, extendernos, ¿no? Tenemos promesas para el año que entra, quizás otra vez también, ya lo tenemos asegurado. Y simplemente lo que intentamos es eso, educar, concientizar a la enfermedad que existe. Se estima que la población mundial, tú sabes, la pirámide poblacional va en aumento. Y si el Alzheimer es dependiente de la edad, cada vez va a haber más demencias. Mientras no haya cura, cada día va a haber más demencias en nuestro medio. Entonces se estima una crisis fuerte de enfermos con demencia en el mundo y pues tenemos que, no vamos a pagar, aunque pagáramos, aunque tuviéramos los recursos, no existirían suficientes recursos para cuidarlos, no alcanzamos. Doctor, ¿cómo ya nos decía un poquito, ¿no? Nos compartía ahí un detallito de cómo afecta la dinámica familiar, cómo explicarle de primer momento al paciente que, bueno, no al paciente, al familiar, que la expectativa que tenía de papá, mamá, toda la vida, muy bien, sano, activo, no es así y va a cambiar todo. Yo escribí un libro que se llama Me voy pero no me voy, donde justamente ahí explico que decirle a un hijo que su papá se fue pero no se fue es lo más difícil que existe. Hasta que no les cae verdaderamente el 20
de que ese ser que tienes al lado no es ya tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa, lo cual cuesta muchísimo porque lo estás viendo y no puedes entender, es muy difícil y es un proceso de duelo como cualquier otro proceso de duelo que hay que llevar a cabo. Porque dejan de ser totalmente. Esa persona podrá seguir sintiendo, podrá tener algunas situaciones que continúan iguales, hábitos, pero dejó de ser quien era, totalmente. Y entonces eso es lo que dificulta que los cuidadores primarios atiendan a estos enfermos, y por eso la mayoría como que no quiere saber el problema y mejor me vado o me voy yo a ver qué hago, y entonces los viejos solos, abandonados, peor. El cuidador número 1 en México y en muchos países de América Latina, incluso en el mundo, es la mujer. La mujer. La mujer es la cuidadora. La mujer soltera o casada, pero porque aquí las pobres casadas con hijos tienen que cuidar a los padres aún. Entonces el paquete, ahí te va, pum. Fíjate que en una ocasión platicaba con un médico geriatra, amigo mío, en Corea. Y la ley allá obliga, por ley, que la nuera cuide a la suegra y al suegro. Entonces allá es por ley, no es el hijo ni la hija. Entonces allá son los yernos o la nuera principalmente la que cuida a esto. Qué curioso. Pero siempre es la mujer. ¿Y qué pasa con la mujer cuando cae como cuidadora? Se enferma. Y entonces hemos llevado a cabo estudios en la fundación sobre el grado de depresión de los cuidadores, y es altísimo. Y a veces se van primero ellos, ¿no? Muchos casos en los cuales muere primero el cuidador que el enfermo. Así es, porque no sabe manejar el estrés que esto lleva, se desespera, no encuentra la puerta, no encuentra que no hay ayuda, quien la escuche, al menos para desahogo, y se enferma. Así es. Entonces, digamos que lo primero es... Hay que aprender a cuidar, pero también hay que aprender a cuidarnos. ¿Sí? Cuidar al cuidador es fundamental. Si no, pues no hay quien cuide al enfermo. Y es que de repente, bueno, yo ahorita me viene a la mente, nos vamos a ir ya a la pausa, pero pues todos tenemos una familia en la que siempre pues el abuelo está ya ahí como mueble, aunque no tenga Alzheimer, ¿no? Y se lo van echando y todo. Vamos a la pausa y regresamos con el cierre del programa, doctor. Estamos de regreso, es la última parte de este programa, esta tarde de sábado, hablando con el doctor Víctor Villa sobre el Alzheimer. Y bueno, nos íbamos a la pausa, yo le hacía el comentario que en todas las familias, ahora sí como decimos, se cuecen habas, y llega el momento en el que aunque el abuelo o la abuela no tenga alguna enfermedad, como es este caso el Alzheimer, pues se van echando ahí la bolita de que ven tú por él y no sé qué, y mi papá, y se pelean los hermanos y luego hasta los nietos, y es tan común. Me decía algo que me dejó sorprendida. Compártanos, doctor. Sí, para mí, fíjate, este fenómeno se da muy comúnmente en nuestra sociedad y tiene una parte que ver la responsabilidad de los mismos viejos. Es decir, ellos también tienen la culpa de que esto suceda, porque esa abnegación de las madres mexicanas, esa entrega hacia los hijos, sigue existiendo. Y entonces yo me topo con muchas que me dicen, es que me traen como calzón, para arriba y para abajo, una semana, un mes con mi hija, otro mes con mi hijo, y en diferentes ciudades. Conozco varios que visitan varias ciudades, son pacientes míos, los veo cada 6 meses porque hasta que no regresan. Bueno, ¿y por qué llegó a eso? No, bueno, ¿y su casa? No, mi casa la vendí. Los heredaron en vida. Es un gran error, uno. O sea, el adulto muchas veces cree que no va a vivir, que no va a alcanzar los 80, 70, 80 años y se derrota, tira la toalla, y entonces ya ve su vida así como que no le queda más que vivir con los hijos. No piensa que puede ser activo, no piensa que puede estudiar, no piensa que puede tener una actividad social, en fin, alguna otra relación, si es viudo o viuda. No, ya se acabó. Entonces se entregan y se van al hogar de los hijos, pero cada familia tiene su dinámica, y si hay adolescentes peor, etcétera. Entonces el viejo empieza a ser relegado. ¿Y qué hace el viejo? Pues mejor se calla, no protesta, porque si no lo corren, y si lo corren y si me llevan a un asilo, entonces ellos se callan. Muchos de ellos, después de aceptarlo inicialmente, se arrepienten, pero ya mejor, ya después ya no dice nada. ¿Por qué?
para que no los vayan a correr o sufrir un abuso o algún maltrato, ¿no? O entran en este juego, bueno, dinámica de la bebida algunos, ¿no? Sí, o del juego, la ludoterapia, exacto. También, que los dejan ahí de repente, ¿no? Sí. Entonces, sí llegamos lamentablemente a estorbar a los hijos, pero para no estorbar, pues la mejor medicina es prepararnos para un envejecimiento sano, exitoso. Una persona no estorba si es activa, una persona no va a estorbar si es que es productiva, no necesariamente. Puede ser productivo en lo económico, puede ser productivo en otras labores, simplemente con el ejemplo, con los consejos, etcétera, por la familia, en fin. Se puede, sí se puede. La cuestión es querer, pero muchos de ellos ya no quieren. Afortunadamente está cambiando, la mujer sobre todo, déjame decirte que es la mujer como todo que está dando los primeros pasos. Tengo varios grupos de viudas y son viudas, que conozco, mujeres también que se juntan, que juegan, que tejen, y son grupos mujeres. Yo no, hasta ahorita no he conocido, y fíjate que buena pregunta, pero no he conocido un grupo de hombres. Bueno, sí que juegan dominó algunos, nada más hasta ahí, pero no grupo de hombres de círculo de lectura. O sea que es algo importante, mantener la mente. La memoria, exacto. No grupo de hombres que hagan viajes. Y sí hay grupos de mujeres que hacen viajes y salen y son activas. O sea, empieza a despertar la gente. Pero todavía hay muchos rezagos de aquellos que están en su casa y que les dices, ¿cuál es su actividad? Pues me la paso nada más sentado o viendo televisión. Entonces aquí la actividad, el ser activo, mantener ejercicio físico y mental, es lo primero que debes de hacer para evitar, ya sea que tu Alzheimer progrese o empeore, o llegar al Alzheimer mismo. El ejercicio físico y mental. Y desde etapas tempranas, ¿no? No es necesario claro. No esperar, a los ¿no? 50, 60, no, pues ya para entonces, ya que, ¿no? Entonces, desde tempranamente hay que adquirir esos hábitos sanos que siempre hemos recomendado, ¿no? Y entonces, bueno, te decía, el cuidador pues va a ser la mujer, es la que sufre, es la que vive todo esto, es la que se enferma, el que al final se muere, y es la que tratamos en la fundación de ayudar con el curso. ¿Cómo es este curso? ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que vamos a poder aprender? Es una mañana completa en sábado 10 de septiembre, de las 8 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Lo que vamos a ver ahí básicamente tenemos por un lado que la gente se informe bien del Alzheimer. Estará el doctor Agni Orozco con nosotros, neurólogo, que nos va a hablar de la enfermedad, sus etapas, su cuadro clínico. También nos importa mucho el hecho de que vean los avances, que voy a dar yo el tema de los avances terapéuticos actuales para la enfermedad. Tenemos la visita del doctor Alejandro Montiel, es un geriatra del Hospital Español de la Ciudad de México, este año nos va a acompañar. Él nos va a hablar de factores de riesgo de Alzheimer, o sea, que también los jóvenes sepan cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirnos. Tenemos la visita del doctor Ángel Villarruel, que es rehabilitador y que para aquellas personas que tienen un enfermo con demencia sepan cómo hacer ejercicios físicos en su casa, que hacer una terapia física en casa. Y también la psicóloga Regina Arce nos va a hablar sobre cómo olvidar el estrés, o sea, un lapso que también los cuidadores tienen que aprender en casa de alguna manera, cómo olvidar el estrés, de qué manera nos podemos relajar temporalmente, que es fundamental para que la gente pueda recargar pilas y seguir cuidando al enfermo. Eso sumado también con un tema que voy a tocar un poquito debatible en ese sentido, pero que es una nueva tendencia mundial, es que los asilos ya no existan, sino que existan el cuidado del enfermo en casa o nuevas alternativas como el cohousing, que es una nueva forma de retiro de la gente hacia el futuro de los viejos como nosotros, que queremos, bueno, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Y no queremos dar lata justamente a los hijos, pero ser independientes y vivir con alguien. Es una nueva alternativa que se está dando a nivel mundial, una nueva solución que no sean ya precisamente los asilos tradicionales que nosotros conocemos. Esos son los temas que vamos a abordar ese día, ¿no? Muy completo y sobre todo que pues no van a pagar, ¿verdad? Es gratuito, 100% la entrada libre. Tratamos de que sea más fácil agilizar la entrada registrándose previamente. Nos mandan un mail a la fundación, les mandamos la hoja de registro y entonces ya estarán en la lista así como Fast Pass, ¿no? Claro. Rápido que entren. Y los que no, bueno, pues llegan ahí y se registran ese día ahí mismo en la mesa de registro. ¿Qué cambios ha visto durante estos 15 años que han hecho el Congreso, doctor?
Bueno, mira, en el primer año sí vimos un índice de depresión de un 70% de los gentes que iban. Y en la medida que se ha disminuido, como que la gente más informada, por supuesto, se deprime menos y tiene menos crisis de ansiedad y demás. Hemos visto también el hecho, y sigue la sociedad igual, apática en cuanto a que somos una sociedad acostumbrada a recibir, pero no nos gusta dar. Y entonces cuando les decimos que el ser voluntariado, el adulto que es voluntario en alguna fundación y organización le ayuda mucho al cerebro. Y entonces esa parte sigue igual, o sea, no hay muchos voluntarios en nuestra ciudad, como que no nos gusta ayudar. Y es fundamental darle sentido a tu vida si eres un adulto y tienes horas libres y ayudas a los demás en cualquiera de las patologías, actividades que haya, eso te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, ahí una invitación pues a que todo el mundo trate de ayudar y a nuestra fundación, por supuesto, también quien desee como voluntario. Y bueno, la sociedad está entendiendo la enfermedad, pero todavía hay crisis, angustia y miedo. Te voy a ofrecer 3 valoraciones gratuitas, te dejo aquí los pases, de memoria, aquellas personas que están en ese limbo, en ese límite que dicen en la primera, que empiezo a olvidar, yo quiero saber si esto es normal o no normal, con todo gusto les hago una evaluación de su memoria, de su actividad cognitiva, aquí a las personas que te hablen y se ganen esas consultas. Y vamos a publicarlo ahí a través de Facebook, Mujeres Sexto Sentido, para que nos escriban ahí un mensajito de inbox en quién realmente lo necesita o tiene esta duda, ¿no? Ante esto que hablábamos, ante estos pues deterioro cognitivo, que es el nombre como deterioro clínico, cognitivo, sí, que es la son entrada. Los olvidos, ¿verdad? Ajá. Okay. Ahí lo vamos a dejar para que nos hablen y ya les haremos llegar o les vamos a escribir quiénes son las 3 personas que ganaron y que pues muy amablemente el doctor Víctor Villa les va a hacer esta evaluación. Sí. Doctor, ¿dónde están ustedes? ¿Cuál es su página, su correo? Estamos en la página www.alzheimergdl.com. www.alzheimergdl.com. Si nos quieren escribir, estamos también en alzheimergdl@hotmail.com, en el Hotmail. Estamos en Twitter, ALZGDL, también tenemos nuestro LZ, ALZ, que es la abreviación de Alzheimer, GDL de Guadalajara, arroba ALZGDL. Estamos en Facebook como Fundación Alzheimer Guadalajara, también nos encuentran. ¿Y algún teléfono? En el 1581-3274, para cualquier duda. 1581-3274. Sí. Recuerden que yo facilito instalaciones de mi consultorio a la fundación, precisamente por la cuestión de gastos, economía y demás. Entonces esto nos permite tener acceso a esto. Es la parte altruista. En esta fundación, rápidamente nos quedan 2 minutos. Tengo la duda, quiero ir con mi familiar a esto de las pláticas. Al grupo de apoyo y ayuda en la página web encuentra los datos. Lo que haces es inscribirte, porque es un grupo cerrado, estamos saturados y entonces haz de cuenta, sale uno y entra otro nuevo y estás en la lista de espera. Pero te tienes que inscribir previamente y nos llenas la hoja de registro y con todo gusto entras al grupo. Es gratuito, el primer miércoles de cada mes, es 1 hora y donde se abordan temas sobre todo del cuidado. Y también le iba a decir esta película de Julianne Moore, recientemente ganadora, ¿verdad? Sí. Que no recuerdo el nombre, ahora sí, ¿no? Te la voy a dejar tarea. Es el colmo, pero búsquenla. Es una persona joven, un adulto joven. Es el Alzheimer temprano. Exactamente, y ahí se pueden dar cuenta de cómo es el Alzheimer y cómo nos puede afectar. No nos asustemos en cuanto al Alzheimer temprano. Casi siempre se requiere que las personas tengan el antecedente de un familiar. Pero aquellos que nunca conocieron a sus padres y abuelos, bueno, pues ahí sí están en la duda, ¿no? En la incógnita. 10 de septiembre este congreso. Sábado 10 de septiembre, 8 UNIVA. de la mañana, Salón de Usos Múltiples en la UNIVA. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Rosy, por la oportunidad. Gracias, buenas tardes. Gracias a David, a Arturo. Soy Rosy Muñoz. El próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí nos escuchamos.